Jesús, nombre sobre todo nombre, y que traiga edificación a tu iglesia, Señor Dios Todopoderoso. Encomendamos a cada congregación que está aquí representada, a cada hermano que pertenece a estas iglesias locales en la ciudad, en el área metropolitana, pidiéndote, Señor, lo que usualmente pedimos cada clase, y es que no permitas que el conocimiento que estamos adquiriendo nos envanezca. No permitas, Señor, que lo que estamos aprendiendo nos haga sentir mejores que los demás, sino que por el contrario yo te pido junto con todos mis hermanos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, cada cosa que se aprende sea de bendición para las iglesias locales, Señor, que podamos ser instrumentos, Dios Todopoderoso, en tus manos, podamos ser luz, podamos ser sal. Y seguimos clamando porque en esta ciudad, en esta región, cada vez hayan más iglesias bíblicas, Señor. Iglesias que busquen una sola cosa y sea la gloria de Cristo Jesús, que tengan un propósito y es el presentar y ayudar a formar verdaderos discípulos de Cristo Jesús, según la Escritura, dejando a un lado las ideologías del mundo y concentrándose en lo que está escrito en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos en ese propósito de ver florecer en nuestra ciudad, en nuestra región, el crecimiento, la plantación de varias iglesias, Señor, para que la generación que va a venir después de nosotros, si Cristo no ha venido, sea una generación que encuentre muchos lugares, Señor, a través de los cuales puedan ser edificados iglesias para Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Podemos tomar asiento? Nuevamente bienvenidos, hermanos, y bueno, sé que varios se deben estar preguntando por qué están aquí todos juntos en el salón y no en sus respectivos salones de clases, todos en este salón principal. De hecho, varias caras que todavía no he conocido porque no les he dictado clase, que son los del grupo que está iniciando hermenéutica, los que están en el grupo doble. Para ustedes, mi nombre es Juan Hernández, soy uno de los pastores y uno de los profesores en el seminario bíblico. Y el día de hoy vamos a estar haciendo el cubrimiento de la clase de Proverbios. Los que están ya en el Nuevo Testamento, que están conmigo, saben que tienen pendientes de Antiguo Testamento, Proverbios, Salmos, Eclesiastés y Job. El día de hoy vamos a cubrir la clase de Proverbios. Para los que están en Antiguo Testamento y aún los que están apenas terminando hermenéutica, lo que van a hacer es adelantar una clase. No se preocupen, el Antiguo Testamento lo tenemos organizado de forma cronológica, pero usted puede entender Proverbios, puede entender Job, puede entender Salmos y Eclesiastés y Cantares sin necesidad de haber visto los otros libros. Entonces, esto simplemente vamos a cubrir, y como es una clase, va a ser evaluable. Así que el día de mañana ya va a estar disponible la evaluación para que usted, ya algunos miraron para el lado, para que usted pueda pues hacer lo correspondiente y esta clase sea aprobada dentro del currículum que usted debe cubrir. Para los que están simplemente asistiendo, sabemos que hay hermanos que están asistiendo únicamente, quieren prepararse en Proverbios, no les van a hacer evaluación, pero pues espero que lo puedan disfrutar también. Así que sin más, quiero presentarles a nuestro hermano Robbert Colemann, quien viene de Estados Unidos, en el estado de North Carolina, norte de Carolina. Él está haciendo en ese momento su doctorado, está en tercer año de doctorado en el Southeastern, seminario Southeastern de Estados Unidos. Es un seminario muy reconocido de sana doctrina. Es también quien va a estar el miércoles, para los que se inscribieron el miércoles para el seminario de El Reino a través de los Pactos, junto con Devil Moncada, que estuvo hace unos minutos también dictando otra clase de predicación. Y va a estar haciendo la traducción, no la voy a hacer yo esta vez, la va a hacer nuestro hermano, el pastor Eduardo Ferguson, que varios también lo conocen, de la ciudad de Riohacha, y nos ha venido a apoyar también en esta jornada. Así que sin más, Robert y Eduardo, que el Señor les use. Hey. Good evening. Buenas noches. I have a full house tonight.
Tenemos casa llena esta noche. That's exciting for me. Eso es emocionante para mí. I've been encouraged this week to see the hunger for the Word of He God estado in this animado city. esta semana al ver el hambre por la palabra de Dios en esta ciudad. We had originally planned to only have 2 different sessions on Proverbs. Originalmente habíamos planeado solo tener un par de sesiones en Proverbios, There was so much interest we had to create a third on Saturday night, I think it was. pero vimos tanto interés que decidimos hacer una más. So we have a lot to cover. Así que tenemos mucho por cubrir. So I hope you're ready to work hard as we Así think que through the espero que text. estén listos para trabajar duro mientras vamos a la escritura. And I'll try not to be boring so that you Voy don't a fall asleep. tratar de no aburrirles y que no se me duerman. All right. So I want to start by asking you a question. Primero quiero empezar haciendo una pregunta. And that is this: have you ever wished that the Bible gave you all the answers that you needed for life? ¿Quisieras alguna vez que la Biblia te diera todas las respuestas que para la vida? That you could just turn to a verse Que and voila, pudieras ir a un versículo y voilà, tells you what you should do que te diga lo que debes hacer in your marriage, en tu matrimonio, what job to take, qué trabajo agarrar, whether to marry a certain person si casarte con cierta persona or move to another city. o mudarte a otra ciudad. Have you ever wished that the Bible would do that? ¿Desearías que la Biblia hiciera eso? All right. Thank you. Thank you for being honest. Gracias por ser Thank you. honesta. Right. The one honest person in the La room. persona honesta acá. Right. Well, it doesn't do that. Pero no lo hace así. But what it does do is it shapes us into the kind of people Lo que hace es formarnos en el tipo de personas who live wisely and honor God with que their viven decisions. sabiamente y honran a Dios con sus decisiones. And no book does this more than the book of Proverbs. Y no hay un libro que haga más esto que el libro de Proverbios. The book of Proverbs teaches us what wisdom is, El libro de Proverbios nos enseña lo que la sabiduría es, how we can be wise people, cómo podemos ser personas sabias and how we can make wise choices. y cómo podemos tomar decisiones sabias. So let's start thinking about the book of Proverbs. Así que empecemos un poco en el libro de Proverbios. The book of Proverbs is wisdom literature. El libro de Proverbios es literatura de sabiduría. But what do we mean by this? ¿Pero qué queremos decir con eso? Well, there's actually at least two theories. Por lo menos hay dos teorías. Some people think that Proverbs, Job, and Algunas Ecclesiastes personas piensan que Proverbios, Job y Eclesiastés are the only wisdom books in the Bible. son los únicos libros de sabiduría en la Biblia. Where is wisdom found? ¿Dónde se encuentra sabiduría? Proverbs, Job, and Ecclesiastes. Proverbios, Job y Eclesiastés. They are the core, they are wisdom. Piensan que estos son el centro de los libros de sabiduría. Another viewpoint Pero otro punto de vista, would suggest that wisdom is not bound to these 3 books, que la sabiduría no está solo confinada a estos 3 libros, but that in some sense all the books of the Bible are sino que wisdom, en un sentido todos los libros de la Biblia son sabiduría, not just Proverbs, Job, and no Ecclesiastes. solo Proverbios, Job y Eclesiastés. Well, I would propose a blend between these two ideas. Y yo les voy a proponer una mezcla entre estas dos ideas. I think the core of wisdom books in the Bible Creo que are Proverbs, Job, and El Ecclesiastes. centro de los libros de sabiduría en la Escritura son Proverbios, Job y Eclesiastés. They are wisdom books and they function as the core. Funcionan como ese centro. However, Sin embargo, their themes bleed throughout the rest of the Bible. esos temas se encuentran a través de toda la Biblia. And we do find wisdom texts in other books of Y the Bible, encontramos textos de sabiduría en otros libros de la Biblia which refer back to que nos Proverbs, Job, and devuelven a Ecclesiastes. Proverbios, Job y Eclesiastés. So Proverbs is wisdom literature. Así que Proverbios es literatura de sabiduría It's meant to teach wisdom. y tiene como propósito enseñarnos sabiduría. Now let's think a little bit more about how this works. Ahora pensemos un momento en cómo esto funciona. Where did these proverbs come from? ¿De dónde vinieron estos proverbios? Well, there's a number of ideas. Bueno, hay un número de ideas. One idea is that they came from the royal court. Una idea es que vinieron como de la corte real, de la corte del rey. One idea is that they came from Israelite schools. Una idea también es que viene de escuelas israelitas. And one is that they came from the Israelite home. Y otras que vienen de los hogares israelitas. I think the best idea from the book itself Creo que la mejor idea desde el libro mismo is that they originated in Solomon's royal court. es que se originaron en la corte real de Salomón. That's where they were developed and written. Allí fue donde se desarrollaron y fueron escritos. But they weren't meant to stay there.
pero no tenían como propósito solo quedarse allí. They were meant to be disseminated in the Israelite home. La idea era que fuesen enseñados también en los hogares israelitas. Look, for example, at Proverbs chapter 1. Mire, por ejemplo, Proverbios capítulo 1. Who is addressed in Proverbs chapter 1? ¿A quién se dirige Proverbios capítulo 1? The son by his parents. Es al hijo de parte de sus padres. Hear, my son, your father's instruction. Where are you reading? 1:8. En el capítulo 1, versículo 8, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. All right, you read the verse? Yep. Right, this kind of language is found all throughout the book. Este tipo de lenguaje se encuentra a través de todo el libro de Proverbios. So the Proverbs were probably created by Solomon's scribes, Así que probablemente los Proverbios fueron creados a partir de los escribas de Salomón, but they were meant to be taught in Israelite homes. pero tenían el propósito de ser enseñados en los hogares israelitas. Now, why do I bring that up other than historical interest? Ahora, ¿por qué les menciono estas cosas además de por interés histórico? Because that tells us how we should use them. Porque eso nos habla de cómo debemos usar nosotros los proverbios. We should know these proverbs Debemos conocer estos proverbios so that we might live by them in our homes para que podamos vivir por medio de ellos en nuestros hogares and teach them to our y children. enseñárselos a nuestros hijos. How might you instruct your children in the ways of God? ¿Cómo enseñas tú a tus hijos en los caminos del Señor? Read and memorize the proverbs Lee y memoriza los proverbios and let your home be filled with them. y que tu hogar se llene de ellos. They were written to be memorized Ellos fueron escritos para ser memorizados and used in instruction y with ser children. usados en la instrucción de los niños. So this historical data tells us Así how que we should use the esa proverbs. información histórica nos dice cómo debemos usar los proverbios. Wisdom for life to be taught in the home. Sabiduría para la vida que debe ser enseñada en los hogares. Now, before we dive deeply into Proverbs, Así que antes de que entremos en profundidad en proverbios, let's talk a little bit more about how Proverbs works in relation to Job and Ecclesiastes. hablemos de cómo funciona proverbios en relación con Job y Eclesiastés. If they function as a core of wisdom, Si ellos funcionan como un centro de sabiduría, how does this core of wisdom work? ¿cómo funciona este centro de sabiduría? Well, Proverbs sort of functions as the rule, Ahora, proverbios funciona como la regla and Job and Ecclesiastes as exceptions to that rule. y Job y Eclesiastés como excepciones a esa regla. Proverbs teaches that if you follow Yahweh, you will be blessed. Proverbios nos enseñan que si sigues a Jehová serás bendecido, As a general rule. como regla general. But Job and Ecclesiastes Pero Job y Eclesiastés demonstrates that there are exceptions to that rule. demuestran que ellos son excepciones a esa regla. Sometimes the righteous suffer. Porque algunas veces, como Job nos ilustra, el justo sufre. Sometimes life appears meaningless, even Algunas to the veces righteous. la vida parece insignificante aún para los que viven rectamente. So, one example of Proverbs serving as the rule is Proverbs chapter 2. Ahora, un ejemplo de los proverbios sirviendo como la regla es Proverbios capítulo 2, Verses 21 and 22. versículos 21 y 22. Go ahead and read it. Leo para ustedes, Proverbios capítulo 2, versículos 21 al 22. Dice, pues solo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los perversos serán quitados de la tierra y los traidores serán arrancados de raíz. So what happens to the upright? Así que, ¿qué es lo que le pasa a los justos según este proverbio? They inherit the land of Canaan and they get to stay in it. Heredarán la tierra y permanecerán en ella. But what happens to the wicked? Pero ¿qué le parecerá al malvado? They die or they're exiled from the Serán land. quitados o sacados de la tierra. So if you're righteous, Entonces, si eres justo, you're blessed to live in Yahweh's tú land, eres bendecido para vivir en la tierra del the Señor, land of Israel. la tierra de Israel. If you're unrighteous, Y si eres injusto, you're cut off from the land and from God's people. eres cortado de la tierra y del pueblo de Dios. It's the general rule. Es la regla general. Okay? But Pero Job and Ecclesiastes are the exception. Job y Eclesiastés son la excepción. Job is a righteous man, and the language of Proverbs is used to describe his righteousness and obedience. Job es un hombre justo y el lenguaje de Proverbios es descrito para hablar de la rectitud de Job. But he suffered more than any person in human history. Pero él es la persona que se nos presenta como una de las personas que más ha sufrido en la historia. The author of Ecclesiastes does say that El autor de Eclesiastés nos dice que con frecuencia the purpose of life is to fear the Lord, el propósito de la vida es temer al Señor, but he also says that life is meaningless. pero también dice que la vida no tiene sentido. His experience is that life is meaningless, Su experiencia es que la vida no tiene sentido and that one
should pursue pleasure and passion. We shouldn't. One should. Y que uno debe buscar sorry, pleasure and what else? Just say pleasure. Pleasure is fine. Okay. Okay, so you understand how the wisdom books generally work. Shake Entonces your head. así de manera general funcionan los libros de sabiduría. Okay. Proverbs is the rule, Proverbios Ecclesiastes and es la Job regla y is the Job y exception. Eclesiastés son la excepción. So in this study, En este we estudio want to focus on Proverbs, the rule. queremos enfocarnos en Proverbios Now como la let me make one regla. more preliminary comment, but in case I forget. Déjeme hacerle otro comentario preliminar en caso de que se me olvide. And this is especially relevant to a Latin American Y es context. especialmente relevante en nuestro contexto latinoamericano. These proverbs, Estos proverbios, even though they're general rules, aunque son reglas generales, shouldn't be read as absolute promises from God. no deben ser leídos como promesas absolutas de parte de Dios. Sometimes preachers will read these proverbs Algunas veces los predicadores leen estos proverbios to say that if you work hard, if you're faithful, para decir que si trabajas duro y si eres fiel, if you have faith in si God, tienes fe en Dios, you will be rich. serás rico. Well, as far as I know, I've sought to be faithful to God, Bueno, hasta donde yo sé, he tratado de ser fiel al Señor. and I'm not rich. Y yo no soy rico. Many of you may be able to say the same Y thing. muchos de ustedes pudieran decir lo mismo. You have sought to be faithful to Has God, buscado ser fiel al Señor, but you're not rich. pero tú no eres rico. You've sought to be faithful, Has buscado ser but you fiel, have sicknesses. pero a veces te enfrentas a enfermedad. So there are many prosperity preachers Pero hay muchos predicadores de prosperidad who take these general rules as que promises toman estas reglas generales como promesas and lie. y mienten. And they want people to think Y quieren que las personas piensen that if they honor God, they're guaranteed health, que si honran a Dios wealth, se les and garantiza prosperity. salud, riquezas y That prosperidad. is a misuse and abuse of this book. Pero ese es un mal uso y un abuso de este libro. Important preliminary remark. Es un comentario They preliminar. are general rules, Hay reglas but they're generales, not guaranteed promises pero no for son promesas garantizadas every stage of life. para cada estado de la vida. And that's why it's so helpful to read Job and Y Ecclesiastes por along eso with es de them. mucha ayuda leer Job y Eclesiastés junto con Proverbios, Be reminded that the righteous sometimes para suffer, recordarnos que aún los justos sufren, die prematurely, mueren get prematuramente, sick, se enferman and look at their lives and wonder, where's the meaning in all y this? miran su vida y dicen dónde está el significado en todo esto. Okay, very good. Okay, so now what we want to do, that's an introduction. Eso es una introducción. Now we're going to spend the rest of our time tonight focusing on two things. Vamos a pasar el resto de nuestro tiempo esta noche enfocándonos en dos cosas: The structure of the book, la estructura del libro and then the theology and ethics of the book. y la teología y la ética del libro. So the rest of our time in this hour will be Así que focused el on the resto structure of the de book. nuestro tiempo en esta hora nos vamos a enfocar en la estructura And then in the next hour we'll look at the theology and the ethics of the y en la book. segunda hora nos vamos a enfocar en la teología y ética del libro. Okay, so now, why focus on the structure? Ahora, ¿por qué enfocarnos en la estructura? The structure actually teaches us how to read, teach, and interpret Bueno, la the book. estructura nos enseña cómo leer, cómo interpretar y cómo enseñar el libro. Okay, so it's actually very important, and Proverbs has a fairly clear structure. Y Proverbios nos presenta una estructura más bien clara. Okay. Chapters 1 to 9 contain its main themes, Los capítulos del 1 al 9 nos presentan sus temas principales and chapters 10 to 31 explain some of those themes in more y detail. los capítulos del 10 al 31 explican algunos de esos temas con más detalle. Now that's the big, broad structure. Those are the two halves of the book, 1 to 9 and 10 to 31. Esas son las dos mitades del libro, del 1 al 10 y del 11 al 31. Also, 1 to 9 has longer discourses, Y luego del 1 al 9 tenemos discursos más largos, whereas chapters 10 to 31 are just proverb after proverb after pero los proverb. capítulos del 11 al 31 son proverbio del 10 al 31 son proverbio tras proverbio tras proverbio. And we're going to work through that structure in more detail in a moment, but first let me ask a question. Pero antes de elaborar más sobre esa estructura, déjeme hacer una pregunta. I've been using this word wisdom, He estado utilizando esta palabra sabiduría, but what is wisdom? pero ¿qué es sabiduría? Wisdom is more than knowledge. Porque la sabiduría es más que conocimiento. We often think of them as synonyms, Pensamos a veces de ella como sinónimos, but you can have knowledge pero usted puede tener conocimiento and not have y wisdom. no tener sabiduría. So what is wisdom? ¿Qué es la sabiduría? Wisdom is knowing how and when to use your knowledge. La sabiduría es saber el cuándo y cómo usar tu conocimiento. It is skill in living.
es como una habilidad para vivir. So that's what I want to communicate to you Y eso es lo tonight. que les quiero comunicar esta noche. That's what I want to offer to you Eso es lo que tonight. te quiero ofrecer esta noche. That's what I want to invite you A eso te tonight. quiero invitar esta noche. Have skill in living before Es God. tener esa habilidad para vivir delante de Dios. Proverbs provides that. Y los proverbios nos proveen esto, So let's dive in. así que vamos a sumergirnos. As I said a moment ago, the first half of the book is Proverbs 1 through Como les 9. decía hace un momento, la primera mitad del libro son los capítulos del 1 al 9. All right? Proverbs. So there's another word that we need to define. Ahora, proverbios, esa es otra palabra que necesitamos We definir. define the word wisdom. Definimos What is a La proverb? palabra sabiduría, pero ¿qué es un proverbio? Well, there's a couple things we should say about proverbs. Ahora hay un par de cosas que podemos decir sobre los proverbios. First of all, they're short sayings. Lo primero es que son dichos cortos. Now, why are they short? Ahora, ¿por qué son cortos? So that you can memorize Para que them. los puedas memorizar. We are not reading the book right No unless estamos we memorize them. leyendo el libro bien a menos que podamos memorizar. They were written to be memorized. Fueron escritos para ser memorizados. They're also often poetic. También son con frecuencia And poéticos. so we want to pay attention tonight to their poetic features. Vamos a querer prestar atención a las características poéticas de algunos proverbios. Furthermore, they are general truths, as I've said. Aún más, como les he dicho, son verdades generales. I've taken this from my friend Devin, who taught Proverbs the other night. Estoy tomando esto de mi amigo Devin, que enseñó proverbios la otra noche. He used this example of a proverb that's common in America. Él utiliza este proverbio que es común en los Estados Unidos. Many hands make light work. Muchas manos hacen que el trabajo se haga ligero. We often say this when we're helping somebody move from house to house. Utilizamos este dicho en los Estados Unidos como cuando alguien se está mudando a una casa. We really like it when about 20 guys show up because the job is done quickly. Nos encanta cuando se aparecen 20 de nuestros amigos y nos ayudan a mudarnos, But hacer el does- trabajo sea más fácil. But does this proverb work in the kitchen when grandma's cooking? Pero ¿será que cuando está la abuela cocinando este proverbio funciona? No. Out, out. No, ella saca de la cocina, fuera de aquí. Many hands will not make light work Allí en ese caso muchas manos no harán que el trabajo sea ligero. because her hands will be distracted, Porque esas slapping and manos getting people out. estarán distrayendo y más bien querrán ser sacados. Many hands will not make light work in that En esa situation. situación muchas manos no hacen el trabajo más ligero. So the proverb is a general truth, Así que un proverbio es una verdad general. but the key is to know when to apply it. Pero la clave es saber cuándo aplicarlo. It works when the group of guys is helping someone move, Ese proverbio funciona cuando un grupo de personas están ayudando a alguien a mudarse, but not so much in grandma's kitchen. pero no tanto en la cocina de la abuela. Okay, so we're going to see, so this is how Proverbs, this is what wisdom is, this is how Proverbs work. Eso es lo que la sabiduría es, lo que los proverbios son. Look again with me at Proverbs 1, 1 to 7 now. Ahora vamos a leer juntos Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7. The introduction tells us what the book is after, La introducción nos dice qué es lo que el libro pretende hacer and it invites us to the fear of the Lord y nos invita al temor del Señor, as the beginning of wisdom. como el principio de la sabiduría. Proverbs 1, 1 to 7, go Así ahead. que leo para ustedes Proverbios 1 del 1 al 7, leo de la Nueva Traducción Viviente, dice: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio, que los que tienen entendimiento reciban dirección. Al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Okay, so there's 3 things we need to say about these 7 verses. Así que hay 3 cosas que debemos decir sobre estos versículos. First, in verses 2 to 3, we see the purpose of the En los proverb. versículos 2 y 3 se nos presentan los propósitos de los proverbios. To know wisdom, Enseñar sabiduría, to receive instruction recibir instrucción in righteousness, justice, and equity. en lo que es correcto, justo e imparcial. So we receive wisdom Así que recibimos sabiduría so as to walk in righteousness. para caminar en rectitud. The book wants to form its readers El in the libro way quiere of righteousness, Formar a sus lectores en los caminos de rectitud, justice, and equity. de justicia y equidad. Okay. There is another purpose here. Hay otro propósito aquí. Verse 4. Versículo 4. To give prudence to the simple.
Dice, para dar inteligencia al ingenuo, knowledge and discretion to the youth. conocimiento y discernimiento al joven. Okay? So the simple, who are the simple? Entonces, el ingenuo, ¿quién es el ingenuo o el simple? They are those whose understanding is limited Aquellos cuyo entendimiento es limitado and who might be tempted towards y que unfaithfulness pudieran ser tentados a la infidelidad or easily distracted away from o Yahweh. fácilmente distraídos y apartados del Señor. Proverbs is written to them Los proverbios están escritos para to ellos, encourage them to leave their simplicity and become para wise. animarlos a dejar su simplicidad y crecer en la sabiduría, en el conocimiento del Señor. Now we see in verses 5 to 6 that Proverbs is also very much an invitation. Ahora vemos en los versículos 5 al 6 que los proverbios son también una invitación. We'll see this throughout the book, Veremos esto a través del libro, but it's already present here. pero ya está presente aquí. Let the wise hear Que el sabio and escuche increase in their learning. y se haga aún más sabio. Understand Que entiendan the proverb and the saying. los proverbios y So you los see that dichos. it's an invitation. Usted ve, es una invitación. Come, those who are wise. Vengan aquellos que son Come sabios. here and increase in Vengan y learning. escuchen y aprendan aún más sabiduría. And finally, we see the theme of the book in verse 7. Y finalmente vemos el tema del libro en el versículo 7. Where is wisdom found? ¿Dónde se encuentra la sabiduría? In the fear of the En el Lord. temor del Señor. Fools Los necios despise wisdom. desprecian la They sabiduría. don't fear the Lord. Ellos no temen al Señor. They don't honor him. No le honran a They Él. don't respect him. No le respetan a They Él. don't love him. No le aman a They Él. don't obey his No command. obedecen sus mandamientos. The fear of the Lord El temor del Señor is the beginning of es el wisdom principio de la sabiduría and knowledge. y el In conocimiento. other words, En otras palabras, in the perspective of Solomon, en la perspectiva de Salomón, if you don't fear Yahweh, si no temes al Señor, you can't be wise. no puedes ser sabio. You may have knowledge, Puede que tengas conocimiento, but you can't be wise. pero no puedes ser So sabio. this leads us to ask a question of ourselves. Esto nos lleva a hacernos una pregunta a nosotros mismos. Do we fear the Lord? ¿Tememos al Señor? Do we know the Lord? ¿Conocemos al Señor? You might say, how can I know? Y tú te puedes preguntar, ¿y cómo yo sé? Do you love him? ¿Le amas? Do you honor him? ¿Le honras? Do you respect his name? ¿Respetas su Do you nombre? seek to obey his commands? ¿Buscas obedecer sus This mandamientos? is the fear of the Lord. Ese es el temor del It's this Señor. tension of love and awe Es esa tensión entre amor y asombro reflected in faithfulness of que life. se refleja en una vida de fidelidad al Do Señor. you fear the Lord? Temes al Señor. Without the fear of the Lord, Sin el temor del Señor, you cannot be wise. no puedes ser sabio. So, that is the introduction to the book. Y esa es la introducción del libro. Okay, a couple more comments about Proverbs chapter 1. Un par de comentarios más sobre Proverbios capítulo 1. Proverbs chapter 1, 8 to 19 El Proverbios capítulo 1 del 8 al 19 begins by inviting the son empieza invitando al hijo to consider his company, a considerar las compañías que tiene. to beware of foolish men who would distract him from the way Que of esté Yahweh, atento a hombres insensatos que quieren desviarlo, who encourage him towards violence. que lo animan a la violencia. Interestingly enough, Y es algo bien interesante, this becomes a theme throughout the book, que este es un tema que va a partir de todo el libro, but often stated in brief, short proverbs. pero con frecuencia presentado en proverbios cortos. But here in verses 8 to 19, Pero aquí en los versículos del 8 al we 19 have an extended exposition tenemos una exposición extendida of this idea de esta idea. that who you surround yourself with El tema de con quienes tú te rodeas will at least partly determine your path. va como tal a determinar tu camino. If you surround yourself with fools, Si tú te rodeas de necios, you too will become a tú fool. también serás un necio. But the one who walks with the Pero el que wise camina con el sabio becomes wise. se hará sabio. So this extended exposition, Esta exposición extendida, like much of the material in Proverbs 1 to 9, como mucho del material de Proverbios del 1 al 9, prepares you for the short sayings throughout the book. te prepara para los dichos cortos que encuentras en la segunda mitad del In libro. fact, that's a good way to think about Proverbs 1 to 9. Y eso es una buena manera de pensar en Proverbios del 1 al You 9. have extended exposition Tienes of a couple themes, Exposiciones extensas de algunos temas, maybe 5 to 8 themes, quizás alrededor de 5 o 8 temas, that then in 10 to 31 que luego en los capítulos del 10 al 31 get stated over and over and over se repiten y again se repiten esos temas as short little sayings. como pequeños dichos. And here's our first big Y exposition. esta es nuestra primera gran exposición. Don't surround yourself with fools. No te rodees de necios.
Don't surround yourself with fools. No te rodees de necio. Now we see in verses 20 to 33 the invitation Luego vemos en los versículos del 20 al 33 la invitación to wisdom. a la sabiduría. In fact, this happens again at least 2 more times in the first 9 chapters. Y de hecho esto sucede por lo menos un par de veces más en los primeros 9 capítulos. And we're going to spend more time on this invitation in chapter 9. Y veremos más de esta invitación en el capítulo 9. But it's here that we meet a particular woman. Pero aquí nosotros conocemos una mujer particular. This is Lady Wisdom. Y es lo que podríamos llamar la señora sabiduría. And she is one of 2 key characters in this book. Y es una de 2 personajes claves en el libro de Proverbios. Her counterpart is Lady Folly. Y su contraparte es la señora necedad. And as we'll see in chapter 9, Y como veremos en el capítulo 9, Lady Wisdom is inviting the youth, inviting the simple to dine la at her señora house. sabiduría está invitando al simple, invitando al joven a que coma en su casa. Lady Folly is making the same invitation. Pero la señora necedad está haciendo la misma invitación. And so when the youth reads these words, Así que cuando el joven lee estas palabras, or hears the father read o these words, escucha al padre leerle estas palabras, he has a choice. él tiene una decisión que tomar. Which voice will he listen to? ¿A qué voz va a escuchar? Which woman will he dine with? ¿Con qué de estas 2 mujeres va a cenar? Which path will he walk on? ¿En qué camino ha de andar? Okay? So that's Proverbs chapter 1. Este es Proverbios capítulo 1. And again, we see in chapters 1 to 9 these long invitations. Entonces en los capítulos del 1 al 9 nosotros vemos estas invitaciones. But chapters 10 to 31 are just as much an invitation. Pero los capítulos del 10 al 31 también tienen ciertas In invitaciones. short form, Pero de manera corta, to follow Yahweh. a seguir a Jehová. Now, Proverbs chapter 2. Ahora, Proverbios capítulo 2. Let's read Proverbs 2, 1 to 8. Vamos a leer Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 8. Here we see the value of wisdom. Aquí vemos el valor de la sabiduría. It Dice is incomparably valuable. que es de un valor incomparable. Go ahead and read it. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. So what happens if you seek after wisdom with all your heart? Entonces, ¿qué es lo que pasa si buscas la sabiduría con todo tu corazón? You find it. Tú la hallarás. What happens if you dig? ¿Y qué pasa si entonces excavas allí? You discover the treasure. Descubres los tesoros. You understand the fear of the Lord Entiendes el temor del Señor and the knowledge of y God. el conocimiento de Dios. Why? ¿Por qué? Because the Lord gives wisdom. Porque el Señor concede From sabiduría. His mouth come knowledge De and su boca understanding. provienen el saber y el It's entendimiento. there for you Está allí para ti if you will seek it. si tú lo buscas. It's there for you if you will Está seek allí it. para ti si tú lo buscas. And look at what the Lord does. Pero mira lo que el Señor hace. He gives wisdom. Él da sabiduría. He stores it up for the upright. Él allí lo verse atesora en el versículo 7 dice, es un escudo para los que caminan con integridad. And see what that wisdom does for your life. Y mira lo que esa sabiduría hace para con tu vida. He's a shield, Es un escudo guarding the paths of justice, guardando a los que caminan con integridad. watching over the way of the saints. Él cuida la senda de los justos. Look again at how this works in verses 10 and 11. Mire cómo esto funciona en los versículos 10 al 11. Wisdom comes into the heart, Pues la sabiduría entrará en tu corazón, knowledge into the soul, el conocimiento a tu alma. and what does it do? It watches over you. Y mira lo que hace, dice, te protegerán, versículo 11. Verse 11, understanding will guard you. Las decisiones sabias te protegerán. It will deliver you from the way of evil. El entendimiento te mantendrá salvo. So what happens here? Look at this. Así que, ¿qué es lo que pasa aquí? Mire esto. If we seek wisdom with all that we Si are, buscamos la sabiduría con todo lo que the somos, Lord will grant it to us, el Señor nos la va a conceder and that wisdom will protect us in life. y esa sabiduría nos protegerá en la vida. Who wouldn't want this wisdom? ¿Quién no quisiera esta sabiduría? This is the wisdom available to you.
Esta es la sabiduría que está disponible para ti. And again, look at the end of the chapter. Who does it protect the youth from? Y mira al final del capítulo, From verse 12, men of perverted speech. del versículo 12, la sabiduría te salvará de la gente mala, The ones who forsake the paths of uprightness. los que hablan con palabras retorcidas. Verse 15, men whose paths are crooked and devious in Versículo their 15, ways. te va a proteger de hombres que sus acciones son torcidas y sus caminos errados. Who else does it deliver them from? ¿De quién te van a libertar? Verse 16, the forbidden woman, the adulteress. Versículo 16, la sabiduría te librará de la mujer inmoral. Verse 20 gives us the conclusion. Y el versículo 20 nos da la conclusión. It is then that you will walk in the way of the good Tú en cambio sigue los pasos de los hombres and buenos keep the paths of the righteous. y permanece en los caminos de los justos. So what should we do in response to this text? Así que, ¿qué debemos hacer en respuesta a este texto? We should cry out to God for wisdom. Clamar al Señor por sabiduría. Because if we do, Porque si lo hacemos, and if we're genuine in that y si pursuit, somos genuinos en esa búsqueda, God will give us that wisdom. Dios nos dará esa sabiduría. And it will protect us every day of our Y nos va a lives. proteger cada día de nuestras vidas. Proverbs chapter 1 and 2. Eso es lo que enseña Proverbios 1. There's a lot to look at in Proverbs 3 and 4, and what I want to do Hay mucho que ver en Proverbios 3 y 4 y lo que quiero hacer is look at a representative passage es here. ver un pasaje representativo de esta sección. So let's read Proverbs 3:13 to 18 Veamos lo que dice Proverbios capítulo 3 del 13 al 18 and see how wisdom here is described. y ver cómo la sabiduría aquí es First, descrita. she was described as a lady inviting the youth to her Miren cómo home. primero era descrita como esta señora que invita al joven a cenar. Now let's see how she's described. Ahora veamos cómo la sabiduría es descrita. Proverbios 3 del 13 al 18. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. She is a tree of life to those who lay hold of her. Es escrita como un árbol de vida para los que se aferran a ella. Versículo where 18, para los que la abrazan. Where's the last time we read about a tree of life in the Ahora, Bible? ¿dónde fue la última vez que encontramos la frase árbol de vida o árbol de la vida en la Biblia? Yeah, that's the last time it's mentioned. Sí, esa es la última vez que es mencionado antes de volverse a So mencionar. what is the text saying? Así que, ¿qué es lo que el texto está diciendo? It's Lady Wisdom who leads us back to the tree of life. Es que es esta señora sabiduría la que nos lleva de regreso al árbol de la vida. Following her is the way back to life. Seguirla a ella es regresar a ese camino de vida. As a side note, Como nota al pie, this helps us read Genesis chapter 2 itself. esto nos ayuda a leer Génesis 2. What were Adam and Eve offered in the garden? ¿Qué se les ofreció a Adán y Eva en el jardín? A tree of the knowledge of good and evil, El árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, right, that they shouldn't eat from. del cual no debían comer, And if they're faithful, y que si eran fieles, they can eat from the tree of life. podían comer del árbol de la vida. They were offered Yahweh's wisdom Se les estaba ofreciendo la sabiduría del Señor, and unfortunately chose their y own. desafortunadamente escogieron su propia But hear sabiduría. the invitation. Pero escuche la invitación. The youth who probably knows this story from Genesis, El joven que probablemente conoce esta historia a partir de and Génesis he knows the tragedy of this story from Genesis, y conoce lo trágico de esta historia en Génesis, and he hears the invitation. y él escucha la invitación. You want to eat from that tree that they couldn't? ¿Tú quieres comer de ese árbol del que ellos no pudieron? Follow Lady Wisdom, Sigue la sabiduría, for in her salvation is found. porque en ella haya salvación. We'll see why that connection is so tight in Proverbs 8. Y veremos cómo esa conexión es así en Proverbios 8. Why Lady Wisdom can grant salvation ¿Por qué la señora sabiduría puede otorgar in salvación? just a few moments. En unos momentos. Before we look at Proverbs 8 and 9, we need to know about Proverbs 5 to 7. Y ahora, algunos comentarios sobre Proverbios capítulos del 5 al 7. These chapters primarily concern sex and work. Estos capítulos tienen que ver con los temas del sexo y el trabajo. Throughout this chapter, we hear the father warning his son A través de estos capítulos encontramos al padre advirtiendo al hijo to stay away from the adulterous woman que se aleje de la mujer adúltera, who invites his son to have a relationship que with invita her. a su hijo a tener una relación con ella.
The father has observed how a relationship with this woman leads to death. El padre le advierte al hijo cómo una relación con esta mujer lleva a la muerte. Now this woman, this adulterous woman, Ahora, esta mujer adúltera is an earthly example es un ejemplo terrenal of Lady Folly, de lo que es esta señora necedad, who we'll meet in chapter 9. que veremos en el capítulo 9. She represents sexual immorality Ella representa la inmoralidad sexual and spiritual y idolatry. la idolatría espiritual. Just as an ancient Israelite youth could have been tempted to adultery, Así como un joven en Israel antiguo podía ser tentado al adulterio, so the ancient Israelite nation could have been tempted to spiritual así también adultery. la nación de Israel podía ser tentada al adulterio And so this espiritual. passage in 1 Así que este pasaje invites the youth to two things: invita al joven a dos cosas: faithfulness to his spouse a la fidelidad a su esposa and faithfulness to Yahweh. y fidelidad a Jehová. Flee that adulterous woman Huye de esa mujer adúltera and flee away from Lady Folly. y aléjate de la señora necedad. Following them Seguirlas a ellas leads to death. lleva a la muerte. Instead, En vez de ello, drink water from your own bebe cistern, del agua de tu propio pozo. flowing water from your own well. Bebe del agua de tu propio pozo. In verse 18, let your fountain be blessed and rejoice in the wife Versículo of your 18, youth. que tu esposa es una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Again, an invitation to do two things: Una invitación a hacer dos cosas: be faithful to your es spouse ser fiel a tu esposa and not commit spiritual y adultery. no cometer adulterio espiritual. Now, Ahora, work is also a key theme in the book of el tema Proverbs. del trabajo es también un tema clave en el libro de Proverbios. And what do we see in Proverbs 6? ¿Y qué vemos en Proverbios 6? A lesson from the physical world. Una lección del mundo físico. Son, go watch the ants. Él le dice: hijo, mira la hormiga. Now, my dad told me to do some boring things in my life. Ahora, mi papá me pidió hacer muchas cosas But nothing aburridas this en mi boring. vida. Nothing this boring. Pero nada tan aburrido como esto. I was sent outside many times, Yo me sentaba afuera muchas veces. but it was often with a saw to go cut down the banana trees. Sorry. It was often with a saw to cut down the banana trees. Pero con una sierra a cortar los árboles de banano. I was never sent outside by my father to go look at the ants. A mí mi papá nunca me mandó a que fuera afuera a mirar a las hormigas. But Solomon, Pero Salomón, the wisest man of all, el hombre más sabio de tells his todos, son to go look at the ants. le dice a su hijo que vaya y mira a la hormiga. Why? ¿Por qué? Because they're hard workers. Porque son trabajadoras. Go ahead and read that passage, 6 Eh. to 11. 6 through 11. Yep. El capítulo 6, versículos del 6 al 11 dice: tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. A pesar de que no tienen príncipe ni gobernador, ni líder que las haga trabajar, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Till what verse? 11. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. What does he say? ¿Qué es lo que está diciendo? Get out of bed, boy. Salte de la cama, muchacho. Go to work. Vaya a trabajar. You're going to have a family, Vas a tener una familia. and you need to provide for them. Necesitas proveer para And ella. if you don't, Y si no, you and they tú y ellos. will suffer Si destruction. no vas y trabajas, tú y ellos van a The sufrir Bible has a destrucción. lot to say about work ethic. La Biblia tiene mucho que decirnos sobre una ética del trabajo. Laziness La pereza is not permitted. no es permitida. Hard work is El required. trabajo duro es requerido. And according to Proverbs, Y lo que nos enseña Proverbios hard work is honored. es que el trabajo duro es And what's it honra. honored with? ¿Y con qué es honrado? Food and provision for the Con family. comida y provisión para la familia. The Bible says in 1 Timothy that the one who doesn't provide for his family La Biblia nos enseña en 1 Timoteo que el que no provee para los suyos is worse than an es unbeliever. peor que un incrédulo. To be neglectful of such duties El descuidar tales deberes is dishonoring to the Lord. es deshonroso delante del Señor. So Solomon Así que Salomón trains his son entrena a su and hijo encourages all Israelite sons y anima a todos los hijos de los israelitas to work hard. a trabajar duro. Okay, you see how the themes of Proverbs are being exposed and developed in this Ven cómo los introductory temas section? de Proverbios son expuestos y se expanden en esta sección introductoria. Again, in 10 to 31, there's a number of Proverbs that are... go ahead.
Del 10 al 31 hay ciertos números de that proverbios are just short que statements son declaraciones cortas that summarize the teaching que here. resumen estas enseñanzas. But the intro to the book, 1 to 9, Pero la introducción del libro, los capítulos del 1 al 9, really kind of exposes these things. exponen estas cosas. Now, Proverbs chapter 8, Ahora veamos Proverbios capítulo 8, 8 and 9, where we're going to meet Lady Wisdom and 8 y Lady 9, Folly. donde vamos a conocer a la señora sabiduría y a la señora necedad. So let's start with Proverbs chapter 8, Empecemos con Proverbios capítulo 8, in verses 22 to 31. en los versículos 22 al 31. One of the most controversial passages in biblical interpretation. Uno de los pasajes más controversiales en la interpretación bíblica. Lady Wisdom describes her pre-world, I guess I'd say, her relationship with Yahweh before the earth. Esta señora sabiduría describe lo que es su relación con el Señor antes de que el mundo fuese. Primordial. Go ahead and read Leo that para passage. ustedes capítulo 8, versículos 22 al 31. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. Antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra, estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Era la arquitecta a su lado. Yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. Qué feliz me puse con el mundo que Él creó, cuánto me alegré con la familia humana. So this passage personifies wisdom Este pasaje personifica la sabiduría as a person. como una As persona, a person. To be redundant. siendo redundante, por supuesto. What's going on here? Aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Well, one option Bueno, una opción is that this is just a personification of God's attribute of wisdom. es que esta es una personificación del atributo de Dios de su sabiduría. The second option is that Lady Wisdom here is a type of Jesus La Christ. segunda opción es que aquí la señora sabiduría sea un tipo de Jesucristo. And the third Y option la tercera opción is that this passage actually describes Jesus himself. es que este pasaje esté describiendo a Jesucristo mismo. So which option is preferable? Ahora, ¿qué opción es preferible? In my opinion, it's the third option. En mi opinión, es la tercera opción. The connections between Jesus and this passage La conexión entre Jesús y este pasaje are too great to allow for the first option. son muy grandes como para que nos quedemos con algunas de las otras dos opciones. This is not just God's attribute of wisdom. Porque este no está simplemente hablando del atributo de Dios, de su sabiduría. Moreover, the Old Testament in many places talks about God and His person En el Antiguo Testamento en varias ocasiones habla de Dios y de su persona in intriguing ways. de una manera intrigante. For example, Por ejemplo, who's the commander of the army of the Lord? ¿quién es el comandante del ejército del Who's Señor? the angel of the ¿Quién es el Lord? ángel de Jehová? Who are the three people that show up to Abraham in ¿Quiénes son Genesis 18? esas tres personas que se presentaron a Abraham en Génesis 18? In the Old Testament, sometimes we meet God with persons that are very close to Him, I guess you'd say, tightly connected to Him. Say that again. In the Old Testament, En el Antiguo sometimes Testamento algunas veces God shows up Dios se presenta with characters, con ciertos personajes, figures, figuras who are very closely tied to que Him. están como bastante cercanos a Él. They're not just angels. No simplemente ángeles, They seem to share His que nature. parecen compartir con Él su naturaleza. So that when we get to the New Así que Testament cuando llegamos al Nuevo Testamento and we read these words, y leemos estas palabras, the Word was with God que el verbo era con Dios and was y el God, verbo era Dios, we say, oh, this person was, John was reading the Old Testament. tú dices, Juan estaba leyendo el Antiguo We Testamento. know about these shadowy figures Sabemos de estas figuras, de estas sombras who are with que God estaban con Dios and who are y God. que son Dios. You see what I'm saying? ¿Ve lo que le estoy diciendo? Okay. I think Yo creo Lady Wisdom que aquí la señora falls sabiduría into that category.
cae dentro de esa categoría. Okay, so it's possible Así que es posible that she's just a type of Jesus que ella sea un Christ. tipo de Jesucristo, But I think it's better to identify Pero her yo- as Jesus pero yo creo que Christ. es mejor identificarla como Jesucristo Now, don't mismo. let her feminine depiction Ahora, no deje que el hecho de que sea descrito en femenino, concern you. que sea algo que le I'm not preocupe. saying that Jesus was a No woman. estoy diciendo que Jesús era una mujer. This is an image or a metaphor Esta es una imagen o metáfora where not everything carries over. donde no todo se compagina con la realidad a la que está apuntando. So I can say Lady Wisdom is Jesus Yo puedo decir que aquí la señora sabiduría es Jesús without calling her a woman, without Sin- calling Jesus a sin woman. entender que Jesús sea mujer. I think the New Testament authors would agree. Y yo creo que los autores del Nuevo Testamento estarían de acuerdo con eso. Turn briefly to the book of Colossians. Vamos un momentico a Colosenses. Colossians chapter 2 verse 3. Colosenses capítulo 2, versículo 3. And what we're going to see in Colossians 2 and then chapter 1 Y lo que vamos a ver aquí en Colosenses 2 y también en el capítulo 1 is that Christ is called the wisdom of es que God Cristo es llamado la sabiduría de Dios and Christ is called the agent of y creation. Cristo es llamado el agente de la creación. Where else do we meet someone that's called the wisdom of ¿Dónde más God? encontramos a alguien que sea llamado la sabiduría And the de agent of Dios creation. y el agente de la creación? Proverbs 8. En Proverbios 8. Proverbs 8 is Jesus. Proverbios 8 es Jesús. Go ahead and read Colossians 2 verse 3. Mire lo que dice Colosenses 2:3. Dice, en Él, es decir, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. And then 1:15 to 18. Y mire también lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos de... Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe, en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Proverbs 8, in my opinion, Proverbios 8, en mi opinión, is Jesus. es Jesús. Now, the final chapter in the introduction of the book Así que el capítulo final en la introducción del libro is chapter 9. es Proverbios capítulo And 9. here again, the structure matters. Y aquí otra vez la estructura importa. The first six verses contain the invitation of Lady Wisdom. Aquí los primeros 6 versículos tienen esta invitación de la señora sabiduría. She's built her house. Dice que ella edificó su casa, She's prepared her table. ella prepara una mesa, She invites the simple to come in invita a los simples o a los ingenios a venir to leave their simple ways and live. para que dejen su simpleza y vivan. The last 6 verses Los últimos 6 versículos is the invitation of Lady Folly. es la invitación de la señora necedad. She is loud and knows nothing. Ella dice que es una mujer llamada necedad, que es atrevida y no sabe nada. She sits at the door of her house. Ella se sienta en la entrada de su casa And she also invites the simple to dine with y her. también llama a los simples o a los ingenuos a que cenen con ella. But what she doesn't tell them Pero lo que no les dice is that those who enter her door es que aquellos que entran por su puerta die. mueren. The dead dwell at her table. Porque es lo que dice allí, que es la muerte la que mora en su mesa. But what's in between these two invitations? Pero ¿qué hay entre estas dos invitaciones? What's in the middle? ¿Qué es lo que hay en el medio? An invitation Una invitación to fear the Lord. a temer al Señor. Look at verse 10. Mira el versículo The 10. fear of the Lord is the beginning of El wisdom, principio de la sabiduría es el temor del Señor. and the knowledge of the Holy One is Y el insight. conocimiento del Santo, la inteligencia. Two invitations, Dos invitaciones. and then the insight of the author. Y allí en el medio de las dos, Fear the Lord, dine with Lady Wisdom. es decir, teman al Señor, cenen con la señora sabiduría. Don't dine with Lady No Folly. cenen con la señora necedad. So there's the introduction of the book. Y esa es la introducción del An libro. invitation to follow Lady Wisdom, Una invitación a seguir a la sabiduría, to seek wisdom as a treasure, buscar la sabiduría como un tesoro so as to find it, para encontrarla and to be protected in life y para ser protegidos en la vida from the gang, violent men, de los violentos, from the evil and seductive woman, de la mujer malvada y seductora, to walk in a way that is honoring to the Lord, caminar de una manera que honra al Señor, to work hard, de trabajar duro and to please Him in all respects. y para complacerle en todos los This is the aspectos. invitation Esta es la invitación of Proverbs 1 to 9. de Proverbios del 1 al 9. Now,
We're going to skip over, we're going to skirt over, I'll say, Ahora vamos a dar un vistazo general rápido Proverbs 10 to 29. de Proverbios del 10 al So if you're 29. taking notes, write these things down, Así que si usted está tomando nota, escribe estas cosas. and then we're going to focus on Proverbs 30 and 31. Y luego nos enfocaremos en Proverbios 30 al So 31. Proverbs 10:1 to 22:16 Ahora, Proverbios desde el 10 hasta el 22:16 is a set of is the collection es la colección of Solomon's proverbs, de los Proverbios de Salomón, covering the topics of wealth, donde habla de los temas de riqueza, speech, de cómo debemos hablar, sex, de sexo, work, trabajo, relationships, relaciones, etc. etcétera. And then you have two more collections. Y luego tiene dos colecciones más. Proverbs 22:17 to 24, Los chapter Proverbios 24. capítulo 22, desde el versículo 17 hasta el capítulo 24. And these are the words of the wise. Estas son las palabras de los sabios. Now, if you're interested in the historical background to Si the usted Bible, está interesado en el contexto histórico de la Biblia, most scholars think la mayoría de los eruditos piensan that this section of Proverbs que esta sección de Proverbios is interacting with ancient Egyptian wisdom está interactuando con una pieza de sabiduría egipcia of a figure named Amenemope. de una figura que se llama Amenemope. And you can go read his Proverbs on the internet Y usted puede leer los proverbios de Amenemope en el internet and compare them with this section of y Proverbs. compararlos con esta sección de proverbios. Some people think that Solomon borrowed that material. Algunas personas piensan que Salomón tomó prestado de ese material. Others think it's original to Solomon, but Otros he's piensan engaging que es original de Amenemope. Salomón, pero está respondiendo a Amenemope. But in some way, it seems like Solomon is interacting with this Pero Egyptian wisdom. Parece que Salomón está interactuando con esta sabiduría egipcia. And then Proverbs 25 to 29 is another collection of Solomon's wisdom, Ahora, los proverbios 25 al 29 son otra colección de los proverbios de Salomón, but that was collected by King pero que fueron Hezekiah's men juntados por los hombres del rey Ezequías in the late 8th century BC. a los finales del siglo 8 antes de Cristo. All right, now Ahora. let's focus on Proverbs 30, 1 to 6. Vamos a ver Proverbios 30 del 1 al 6. Again, we will see Jesus here in Proverbs. Una vez más, vamos a ver a Jesús aquí en Proverbios. Go ahead and read those verses. Which verses again? 1 to 6. Los versículos del 1 al 6 de Proverbios 30. 1 to 4. 1 to 4. 1 al 4, perdón. Los dichos de Agur, hijo de Jaque, contienen el siguiente mensaje. Cansado estoy, oh Dios, cansado, oh Dios, y agotado. Soy demasiado torpe para ser humano y me falta el sentido común. No he dominado la sabiduría humana ni conozco al santo. ¿Quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién retiene el viento en sus puños? ¿Quién envuelve los océanos en su mano? ¿Quién ha creado el mundo entero? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Dime si lo sabes. So here we have an oracle, a prophetic oracle in Aquí this tenemos wisdom text. un oráculo profético en esta sección de sabiduría. Interestingly enough, Proverbs doesn't include just wisdom, but it also includes Es prophecy. interesante que el Proverbios no solo incluye sabiduría, sino también profecía. And what is the complaint here? Pero ¿cuál es la queja aquí? This Agur says, I don't have wisdom, Aquí Agur está diciendo, no tengo sabiduría and I don't have knowledge of the Holy y no One. tengo conocimiento del Santo. Where then can it be found? ¿Dónde puede ser hallada? Again, a question we've seen throughout Proverbs 1 to 9. Una pregunta que vimos en Proverbios del 1 al 9. Well, what is the answer? ¿Y cuál es la respuesta? Verse 4. Versículo 4. Who has ascended to heaven and come down? ¿Quién sino Dios sube a los cielos y Who desciende? wrapped the waters in a garment? ¿Quién retiene el viento en sus puños? Who established all the ends of the earth? ¿Quién envuelve los océanos en su mano? What is his name? ¿Cuál es su nombre? And what is his son's name? Y el nombre de su hijo. Surely you know. Dime si lo What's sabes. the point? ¿Cuál es el punto? Wisdom comes from Yahweh and his Que la son. sabiduría viene del Señor y de su hijo. The Old El Testament Antiguo Testamento just said that Yahweh has a son. dice que Jehová tiene un hijo, See also Psalm chapter 2. al igual que Salmos capítulo Again, 2. but okay, so the idea of the Son of God, the Son of Así que Yahweh, la idea del Hijo de Dios, del Hijo de Jehová, is not original to the New no Testament. es algo original del Nuevo Testamento. It's right here in Proverbs 30. Está aquí también en Proverbios 30. And it is with Yahweh and his son Jesus Y es con Jehová y su Hijo Jesús that wisdom can be found. donde hallamos la What does that sabiduría. then mean for us? ¿Qué significa eso para nosotros? Again, if we want Una vez wisdom, más, que si queremos sabiduría, where should we ¿a go? dónde debemos
debemos ir? We should go to Jesus. Debemos ir a Jesús. Jesus is a teacher of wisdom. Jesús es un maestro de He sabiduría. is the teacher of Él es wisdom. el maestro de If sabiduría. we want Yahweh's wisdom, Queremos la sabiduría del we Señor. should go to Jesus. Debemos ir a Jesús. What an important invitation to our world today. Qué importante invitación en nuestro mundo hoy. People in our world are concerned with knowledge and Las understanding personas de nuestros días les interesa el conocimiento y el entendimiento and living rightly. y vivir adecuadamente. We could read to them Proverbs 30. Puedes leer entonces Proverbios 30. They want that path for real? Si quieren de verdad ese camino, Follow Jesus. solo lo pueden encontrar en Jesús. Finally, this famous passage that some of you have probably studied, the Proverbs 31 woman. Y finalmente voy a mencionarles Proverbios 31, What are we to do with this woman? de los versículos 10 al 31, que es muy famoso, el pasaje de la mujer virtuosa. Let me make two comments. Quiero hacerles dos comentarios. Number one, Número 1. she is an earthly instantiation. You know that word? I mean, I know Can you what translate you it? mean. I know what you mean. She is an earthly example Es como un ejemplo terrenal of Lady Wisdom. de lo que es la señora sabiduría. Just like the adulterous woman is Lady Folly on earth, Así como la mujer adúltera es esa señora necedad en persona, she is Lady Wisdom on the earth. la mujer virtuosa es esta mujer sabiduría en la tierra. Moreover, Aún más, she provides an ethical example for men and women. ella nos muestra un ejemplo ético para mujeres y para hombres There también. is no doubt that if you want to be a godly wife, No hay duda de que si quieres ser una esposa piadosa, you should follow her example. debes seguir el ejemplo de la mujer virtuosa. But the work ethic Pero la ética de trabajo that she exemplifies que here ella ejemplifica aquí is not just for women. no es solo para las mujeres, It's for men as es well. para los hombres también. And since this book was written to train Israel's youth, Y como este libro fue escrito para entrenar a los jóvenes israelitas and it concludes on that note, y concluye con ese pasaje, we men should not close our ears when we get to this passage. nosotros hombres no debemos cerrar nuestros oídos cuando llegamos a ese This texto. woman speaks to us Esta today. mujer también nos habla a nosotros hoy. So let's just make I have to say this, to make a side note. Tengo que decir esto como nota al pie también. You know, the culture says that the Bible denigrates women. La cultura dice que la Biblia denigra a la mujer, The culture doesn't know this passage. pero la cultura no conoce ese texto. This passage honors women. Este pasaje honra a la mujer. She's an excellent woman. Es una mujer excelente. The book of Proverbs ends by praising a woman, not a man. El Proverbios termina alabando a la mujer virtuosa, no al hombre And virtuoso. so if the Bible says that, La Biblia if the dice culture entonces- says that the Bible denigrates La women, cultura cuando dice que la Biblia denigra a la mujer, you can say you've not read your Bible. tú le puedes decir tú no has leído la Biblia. Okay, so we covered the overall structure of the book of Hemos Proverbs. cubierto la estructura general del libro de Proverbios. What we'll do when we come back from the break Lo que vamos a hacer cuando regresemos del receso, is look more carefully at the individual lines veremos con más detalle ciertas líneas individuales and the powerful imagery of the book, y todas esas imágenes poderosas que nos presenta el libro. and then we'll conclude by looking at the theology and ethics Y of vamos the a book. concluir viendo la teología y ética del libro. So let's take a break. Tomémonos entonces receso. Hermanos.